Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto. Gracias por atendernos. Por favor. Empezando a pegar los últimos latigazos rumbo a las PASO, digo, entrando en la recta final ya para agosto. Exactamente, en una elección que vale la pena decirlo, creo que el año que viene habría que derogarla como tal. Esto es una interna partidaria. La gente no sabe siquiera de qué se trata. Así de mal está planteado este esquema electoral. La gente no sabe que va a votar simplemente en una interna y que después en octubre la van a llamar de nuevo para votar en una elección general. En una interna normalmente se votan candidatos del mismo partido que disputan para ver quién va a ser finalmente el candidato. Bueno, en este caso todos los partidos eligieron un solo candidato, con lo cual tampoco se va a disputar ninguna interna en un partido y le vamos a hacer pagar a la gente una fortuna de dinero por algo que no tiene sentido. Años atrás las internas eran una cuestión del partido y las pagaban los que querían ser candidatos. Los partidos. Era lo que hacíamos nosotros. Queríamos ser candidatos, sacábamos del bolsillo, nos hacíamos cargo de la campaña, nos iba bien, nos iba mal, pero no se la cobrábamos a la gente. Yo creo que este es un sistema que el año que viene es uno de los temas a eliminar porque no tiene sentido, no tuvo ningún sentido y además le cuesta carísimo a la gente en un momento en donde la plata tendría que estar destinada a otras cosas. ¿Sabés que de este tema puntualmente, muchos candidatos regionales, y cuando digo regionales involucro a los de Neuquén también, están hablando de una reforma política dentro de lo que es el ámbito legislativo en Buenos Aires, porque no coinciden con el tema de las PASO. En todo caso, debería haber algún articulado que diga, bueno, por ejemplo en Río Negro, todos los partidos llevan un solo candidato, ¿para qué las vas a hacer? Justamente. Pasamos de largo, directamente vamos a la general. Justamente. De hecho, fíjense que el sentido de una interna es la competencia entre diferentes candidatos de un mismo partido. Interna. ¿Quién lo dice la interna? Interna. No existe eso hoy. Entonces, y además hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que el dinero de los contribuyentes tenga que pagar la interna de los partidos. No creo en eso. Es mi opinión. Yo sé que puede haber opiniones diferentes, pero yo no creo en eso. Yo me formé en otra época en donde cuando teníamos que hacer una interna decían, bueno, ¿cuánto pones vos? ¿Cuánto pones vos? ¿Cuánto pones vos? Por ahí la señora ni se enteraba de que uno estaba poniendo plata para la política, pero lo cierto era que era plata propia, era dinero de cada uno de nosotros y el contribuyente no tenía por qué soportar la interna de un partido. Ese creo que es una falla fundamental del sistema que hoy se está aplicando. Después, reconozco que no es sencillo generar un sistema político perfecto. No existe. Está bien. No existe. ¿Será uno de los proyectos que, si ocupás un lugar en el Congreso de la Nación, vas a llevar? Sí, no el más importante. Uno, digo, de los que vas a llevar. Uno seguro. No es el más importante, porque seguramente además debe haber algún proyecto en este sentido que acompañaremos o lo presentaremos. Sí queremos trabajar fuertemente sobre el tema de la inseguridad, que creo que es algo sobre lo que hemos hecho mucha experiencia a costa de ver las fallas constantes de un modelo que creo que es imprescindible cambiar. Un modelo que tiene que ver con otro país, un modelo construido allá por los años 70, con un Estado maniatado, necesariamente maniatado para que los militares dejaran de hacer todo lo que hicieron con los civiles en aquella época en toda Latinoamérica. Y ese Estado maniatado, imposibilitado de actuar, hoy está imposibilitado de actuar frente al delito común y frente al narcotráfico. Y es además un modelo que solo pone su mirada en los derechos del imputado, del que comete delitos, 1, 2, 15, 20 veces, manteniéndolo en libertad, a expensas de lo que le pasa a la víctima, que es una persona no solo que no eligió ese lugar, sino que además no tiene derechos en el proceso. Recién ahora se le está reconociendo la posibilidad de que el Estado le pague un profesional para poder intervenir en el proceso. Antes no sucedía, solo tenía un abogado pago quien había cometido un delito. Esto ya de por sí es un desequilibrio. En la Argentina se hizo en el año 2012 un congreso internacional sobre derechos de la víctima en el proceso penal. Lamentablemente las conclusiones de ese congreso, que son extraordinariamente positivas, la Argentina no las suscribió, porque tiene un modelo jurídico dominante que sigue pensando que lo más importante a tener en cuenta es el delincuente.
Y así también se enseña en las facultades. Cuando uno estudia Derecho Penal en la facultad, uno estudia la teoría del delito. Esto es medio extraño para la gente, pero es fácil, porque cuando uno estudia la teoría del delito debería estudiar lo que le pasa al imputado de ese delito, a quien resulta acusado por cometer un delito, y lo que le pasa a la víctima. Bueno, pues bien, no se estudia nada sobre la víctima. No se tiene en cuenta a la víctima. Y la víctima es no solo esa víctima, sino también todo el resto de la sociedad. Por eso digo que es un modelo jurídico... Claro, ahí ya podemos meternos en los temas de los derechos humanos. Defienden a las víctimas a veces cuando pasan algunas cosas, pero no defienden a... O sea, hay víctimas de primer nivel y víctimas de segundo nivel. Las víctimas de los robos, las víctimas de violencia, del delito violento de todos los días en el país, que se lleva cientos de muertos por año, no se tienen en cuenta. Entonces, evidentemente hay un Estado que tiene que cambiar ese eje, que tiene que equilibrar el proceso, que tiene que darle lugar a la víctima, que la víctima se siente frente al juez, se siente con el fiscal, le reclame derechos, le cuestione decisiones al juez, controle el proceso, sin que eso le signifique pagar un solo peso de su peculio, porque la víctima no decidió ser víctima. Yo estoy hablando de este tema en función de que hemos comprobado, por ejemplo en Cipolletti, con los estudios que teníamos cuando yo conducía a la policía, que alrededor de 55 personas que se dedicaban al delito se llevaban por lo menos el 50% del delito violento en nuestra ciudad. Eran los responsables por lo menos del 50% del delito violento en nuestra ciudad. El otro no se conocía porque no todo el delito es conocido por la policía, ni por los jueces, ni por los fiscales. Es el delito con autor ignorado. Pues bien, en esa lista, donde sabíamos quién era, cuándo lo cometían, cuándo lo detenía la policía, cuándo el fiscal lo imputaba, y nunca se terminaba el proceso, esa persona cometía 5, 10, 15, 20 veces diferentes delitos estando libre. Todo fundado en el principio de inocencia, porque no había una sentencia condenatoria. Cuando muchas veces, y vuelvo a repetirlo, era detenido infraganti, o sea, cometiendo el delito. Esto es un absurdo. Esto es un absurdo que no merece ningún tipo de consideración, más que seguir bancando una ideología perversa que desprecia a la que es víctima de esa persona, que una y otra vez se dedica a eso. No estoy hablando de que robó una manzana para comer o una gallina para comer, porque eso también lo contempla el Código Penal y también lo justifica. De alguna manera tiene reparos para tratar ese tema. Estoy hablando del que se dedica a esto. Bueno, entonces cuando digo... Sí, que son 50, 60 que se dedican a eso todos los días. Se dedican a eso todos los días y que lo tenemos libres todos los días y que la policía se cansa de detenerlos y que la gente los conoce a todos. Entonces la gente plantea, pero Fabián, si vos sabés quiénes son, nosotros sabemos quiénes son, los jueces saben quiénes son, la policía sabe quiénes son, ¿por qué no están presos? Porque el sistema los deja libres. Ese sistema perverso en contra de las víctimas y la sociedad es lo que vamos a ir a proponer a cambiar en el Congreso de la Nación. El gobierno nacional está teniendo una política muy firme contra el narcotráfico. Está bueno. Que está excelente. Lo que no sabe el gobierno nacional, porque no se ha modificado nada, es que esa gente que detiene en un procedimiento donde desbaratan una banda con centenares de kilos de cocaína o de marihuana, a los 15 días está libre, haciendo exactamente lo mismo. Tenemos que volver a establecer las penas que tiene nuestro Código Penal, salir del abolicionismo penal, que es una teoría de juristas internacionales que se aplica en la Argentina. No es una descalificación. Cuando yo digo abolicionismo, no estoy descalificando a alguien que piensa de una manera diferente a mí. Estoy hablando de una teoría filosófica penal que se aplica en la Argentina. Significa que no se aplican más penas, que no se cree en la pena de prisión, por ejemplo. Y está bien, es cierto que las cárceles hay que convertirla en lugares dignos para que la gente que le toca ir a la cárcel pueda volver y reinsertarse en la sociedad y ser una persona de bien. Lo cierto es que esta gente que no cree en las penas tampoco plantea el plan B. Porque yo cuando voy a la Facultad de Derecho y me dicen yo no creo en la prisión, entonces yo pregunto si esa persona que sigue robando, llamamos a la víctima y le preguntamos, a ver, cuéntele a la víctima, señor profesor, ¿qué opina usted de esta opinión de que la prisión es algo negativo? Bien, ¿cuál es el plan B si eso es algo negativo? No existe en el mundo el plan B.
Ni en Holanda, ni en Bélgica, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra. En todos esos lugares, en ningún lugar se abolió la pena de prisión. Para quien comete delitos una y otra vez de manera reiterada. No me estoy refiriendo a que cometió un delito. ¿Los delitos se pagan con cárcel? Hay diferentes modos de sancionar un delito. Lo que yo digo es, tenemos un código penal, del cual estudiamos todos, los que estudiamos derecho. Alguna vez yo soy abogado. ¿Qué pasa que no aplicamos más las penas que el mismo Código Penal dispone? Ni siquiera estamos hablando de hace falta mano dura, hace falta más penas, como por ahí. No, simplemente empezar a tener sentido común en el tratamiento de un hecho delictivo y tener en cuenta lo que le pasa a la víctima en ese hecho. No solo los derechos del delincuente, no solo los derechos del imputado. Esto es algo trascendente para cambiar una lógica que en la Argentina se reduce a exigirle a los hogares. La gente no tiene por qué saber que eso pasa. Entonces, ¿qué pide la gente? Más policía, más patrulleros, más cámaras, más sistemas de seguridad. La gente se pone rejas en la casa, pone sistemas de alarma, el que tiene plata para poner. Yo los invito a que vayamos a cualquiera de nuestros barrios más humildes a ver cómo soporta ahí la gente el delito. Y le cuento anécdotas que me pasaron a mí, concretamente, hechos concretos, donde me venían a decir, Fabián, yo vivo en el Anaimapu y yo sé quién me robó, o la bicicleta, o la moto, lo que sea. Para la gente humilde, una bicicleta es muy caro, es tal vez el único medio de transporte que tiene para ir a trabajar. Ahora, si yo lo denuncio, es probable que después o se la tome con mi hijo, o porque total va a quedar libre. Entonces yo lo voy a denunciar, va a quedar libre, va a venir por mí de nuevo. Bueno, entonces ese sistema perverso tiene que tener fin. Fabián, ¿me permitís hacer una pausa? Y a la vuelta vamos a seguir hablando, pero a la vuelta quiero hablar más porque esto es un tema nacional. Lo que estás planteando es nacional, no tiene absolutamente nada que ver ni con Río Negro ni con Neuquén, ni con todo el mundo. Todo el país. Con todo el país. Todo el país. Con todo el país, nos pasa a todos. Pero digo, vamos a hablar de Río Negro. ¿Te parece? De algunos temas que tienen que ver con la actualidad de la provincia de Río Negro. Ya volvemos. Los espacios culturales son también ámbitos de contención. Con recursos municipales y el apoyo de Nación, el Centro Cultural del Oeste muy pronto va a ser realidad. Si jugás y querés ganar, que sea con la Superbola del Pozo de la Quiniela. Siempre te hace millonario. Pozo mínimo asegurado, 1.300.000 pesos. Otra chance del pozo más salidor. Pozo de la Quiniela y la Superbola millonaria. Creciste de pie, te pusiste, los ojos abriste y todos volvimos a comprenderlo todo. En buenas y malas, la fuerza, la gente, siempre en el camino, en cada lugar, siempre juntos hicimos este sueño que no se detiene, nadie volverá. Volver a parar la esperanza de la gente.